dos ejes de movimiento. Y ahora, una pregunta. ¿La circunducción se tiene que describir como otro movimiento o simplemente es la suma de los movimientos que ya tiene una articulación? Es la suma, ¿no? De los movimientos. Es la suma. Efectivamente, tiene que ver con la suma. No estoy aumentando ni creando más movimientos, simplemente es como se suma el movimiento, en este caso será la flexión, la extensión, la desviación cubital y la desviación radial. Esa será la combinación, digamos, para generar una circunducción. Entonces, bueno, tenemos que tenía dos ejes de movimiento al ser condilia y esos dos ejes de movimiento me permiten realizar la flexoextensión y la desviación radial y la desviación cubital. Si nos vamos a la flexión, ¿qué vendría siendo este movimiento? Flexión hacia la palma, extensión hacia el dorso. Generaremos ¿qué? 85 grados de flexión y 70 grados de extensión. ¿Podría repetirlo, profe, por favor? Sí, claro. Tenemos aquí en este caso, para la palma es flexión y para el dorso es extensión. Para la palma tenemos 85 grados. Para el dorso, que es la extensión, tendremos 70 grados. ¿Va? Ahora, el siguiente movimiento que describiría yo sería la desviación radial y la desviación cubital. En este caso, la desviación radial obviamente va hacia donde va el radio o a donde está el pulgar y la desviación cubital es a donde está el meñique. De desviación radial tendremos 20 grados de movimiento y de desviación cubital tendremos 40 grados de movimiento. ¿Puede repetir la de la radial, profesor, por favor? 20 grados. ¿Va? Bueno, pues básicamente ese será en la desviación radial y la desviación cubital. Desviación radial 20, desviación cubital 40. Y bueno, aquí está algo de lo que te mencionaba, que si dividíamos la articulación por una generalidad, tendríamos esto, la articulación mediocarpiana y la articulación intercarpiana. En este caso, pues ya está marcada. La mediocarpiana sería, la unión de la primera hilera con la segunda hilera.
Esa es la mediocarpiana. Y después tendremos la intercarpiana, que serían básicamente las que están en amarillo. ¿Ok? Ahora, va a pasar algo específico. ¿Qué movimientos tiene la mano? La mano como tal, según yo, no tiene movimientos. Puede ayudar tal vez en la oposición y todo eso del dedo pulgar. A eso voy, porque realmente como tal, la mano, en un movimiento en específico, lo que va a tener es la capacidad de agarre, tanto grueso como fino, ¿va? Esa va a ser la función de la mano. Por lo tanto, cuando estemos hablando de todo lo que esté aquí, no se podrán describir movimientos anatómicos como tal. ¿Por qué? Porque al final del día pues están aquí. Pero quiere decir que esto no se mueve, no, al contrario, se va a mover para permitir que yo haga el agarre fino, el agarre grueso, y básicamente a eso va. Entonces, aquí te voy a decir, cuando estamos describiendo los movimientos anatómicos, que no tiene movimiento que se pueda describir, pero cuando veamos movimientos artrocinemáticos, sobre todo, veremos que todos estos se van a mover para generar el movimiento que pudiera tener la mano. Entonces, en este caso, voy a tener mi articulación mediocarpiana, que va a ser una articulación de tipo condilio. Que en principio tendría dos ejes de movimiento, pero bueno, te hablo acerca de que no vamos a tener que funcione en conjunto, que normalmente va a funcionar en dos filas, que la fila distal es más una unidad, que la fila proximal puede moverse un poco más individualmente, pero que todo esto va a ser para ayudar al movimiento de la mano, básicamente. En cuestión de la muñeca, pues va a ser el que continúe esa pronación. Al final del día, todo el carpo se une con el radio, y el radio es lo que se mueve con la pronosupinación. Entonces, en principio, no podemos describir un movimiento de la mediocarpiana, pero sabemos que hace, que participa como tal en movimientos de la muñeca y de la mano. Por lo tanto, no puedo decir un movimiento fisiológico como tal. Va a pasar lo mismo con la articulación intercarpiana. Que va a ser una articulación de tipo artrodia, que pasa lo mismo. No se van a mover por sí mismas, pero sí van a aportar movilidad para que se mueva la mano y otras articulaciones. Entonces, no podemos describir como tal un movimiento fisiológico, pero sabemos que participan en los movimientos. Y bueno, después de esto tendremos estas siguientes 5 articulaciones, que tendré la segunda hilera del carpo con el metacarpo, que es el verde, será la articulación carpo-metacarpiana. Después el amarillito será la articulación intermetacarpiana. El rosita va a ser la articulación metacarpofalángica. Interfalángica proximal e interfalángica distal.
Ahora, ten en cuenta que esto que se te ve cuando pones el puño, estas bolitas, estas son las cabezas de mis metas. O sea, aquí. Entonces, dentro de mi palma, yo voy a encontrar mi carpo y mis metas. Metacarpo. Y a partir de ahí, pues mis dedos van a ser las falanges. ¿Va? Entonces aquí empezamos con la carpometacarpiana. Aquí lo vamos a dividir en dos porque son dos estilos diferentes, dos tipos de articulación diferente porque cumplen una función diferente. Entonces en este caso tenemos a la carpometacarpiana del 12º al 5º dedo. Y esta va a ser una articulación de tipo artrodia. Por lo tanto, va a generar movimientos de deslizamiento. Y ahora quiero que entendamos por qué cambia el del pulgar. Pues yo viste que aquí, del segundo al quinto, pues están como atrapaditos por tejido. Y el pulgar sí que tiene una libertad. Por lo tanto, tiene que cumplir otras funciones al final del día. Y esas otras funciones, por eso la carpometacarpiana del pulgar tiene que ser o es un tipo de articulación en silla de montar. Con dos ejes de movimiento. De la segunda a la quinta van a tener deslizamientos que no se pueden describir individualmente, pero de la carpometacarpiana del pulgar sí que podemos describirlo. Y entonces, en este caso tengo flexión, extensión, abducción y aducción. Este será la flexión y la extensión de mi articulación carpo-metacarpiana. O sea, aquí. Si me voy en la mano es más o menos acá. Porque estas ya son mis falanges. Esta es la cabeza de mi meta. Necesito mi meta con la unión del carpo. Más o menos como acá. Entonces, flexión, como si quisiera ir al meñique. Y después, extensión, como si quisiera irse. ¿Va? Flexión y extensión. Y luego tenemos que el rango de movimiento de la flexión será de 20 grados. Y el de la extensión de 45. Entonces, quedamos que es flexión hacia el meñique, extensión fuera del meñique, pero es en este plano, en esta vista.
Y luego tenemos la abducción y la aducción. Y la aducción. Aducción, abducción. ¿Va? Aducción es la posición como normal, existiendo, y la aducción es aquí, como L. ¿Vale? Y entonces tengo abducción de 45 grados, que es la L, y aducción, que simplemente va a ser el regreso de la L. ¿Ok? Entonces tengo neutro, extensión, flexión, abducción, aducción. ¿Va? Luego tenemos la intermetacarpiana, que básicamente existía aquí, y por lo tanto es una articulación de tipo artrodia, en la cual no puedo describir los movimientos. Simplemente van a ayudar a el movimiento completo de la mano. ¿Va? Por eso sale que no tiene movimientos propios. Después iremos con la metacarpofalángica. Los nudillos. Esta es una articulación de tipo condilia que va a tener dos ejes de movimiento. Lo que me generará 4 movimientos: la flexión, la extensión, la abducción, la aducción y es esto. Flexión y extensión de esta. Flexión de unos 90 grados. Y extensión de unos 30 grados. ¿Cuánto dijo de flexión, profa? 90. Ah, ok. 90 y 30 de extensión. Es artrodia, ¿verdad, mi? No, es condilia. Ah, perdón. La metacarpo es condilia, 2 ejes. Flexión de 90, extensión de 30. Y el movimiento de la abducción y de la aducción, que básicamente será esto. Ahora, aquí en la mano se considera la línea media la mitad del dedo medio. Entonces, cuando se abre, se alejan de la línea media, por lo tanto, esto es abducción.
y cuando se acerca es aducción. Entonces, cuando yo hago esto, es una abducción y cuando yo voy al centro es una aducción. Entonces, se dice que en la abducción, o sea, abrir mis deditos, en cada eje de movimiento tendré un rango de movimiento de 30 grados. Y en la aducción, que será ir hacia el otro lado, será aproximadamente de 20. Ahora, aquí también vamos a diferenciar la metacarpofalángica del pulgar. Y en este caso también va a ser condilia, pero el rango de movimiento que tiene solamente será en un eje, que será de 40 grados de flexo-extensión. Y solamente es la flexión y la extensión es el regreso. O sea, básicamente solo es este movimiento. Solo tiene flexión y extensión, ¿verdad, profe? Sí, solamente tiene flexión y extensión. Que básicamente te decía que es la flexión y la extensión simplemente va a ser el regreso. Y por último, tendremos las articulaciones interfalángicas, la proximal y la distal. En este caso, de la proximal es una articulación de tipo troclear que solo tiene un eje de movimiento que me va a dar la flexión y la extensión. Con un rango de movimiento de 110 grados de flexión y en la extensión solamente va a ser el regreso de la flexión. Y la interfalángica distal va a ser de igual manera una articulación de tipo troclear con un eje de movimiento, con los movimientos de flexión y extensión, pero con un rango en la flexión de 80 grados y un grado en la extensión de 5 grados.
que es básicamente este movimiento que hace como al final. Y con eso se terminan las articulaciones del miembro superior. ¿Dudas? Yo sé que como que fue como mucho, pero básicamente fueron las 15 articulaciones que tenemos y cómo se mueve cada una de esas articulaciones. Porque partiendo de eso vamos a describir cada una de ellas en la artrocinemática. Pero básicamente es cómo se mueve mi hombro, cómo se mueve mi codo, cómo se mueve mi muñeca y cómo se mueve mi mano. ¿Alguno tiene alguna duda en específico? De todas maneras, ahorita les voy a subir la presentación a Teams, a los archivos, por si alguien quiere revisar algún dato en específico. Pero básicamente es lo que vimos, las articulaciones, los rangos, y ya partiendo de eso vamos a empezar a ver cómo se mueve cada una de ellas. Va, entonces les subo la presentación en la parte de archivos de general para que la puedan ver si tienen alguna duda. Bueno, entonces la próxima semana vamos a empezar con, pues ahora sí, los movimientos osteocinemáticos de cada una de estas articulaciones, ¿va? Y regresaremos otra vez al hombro. ¿Ok? Bueno, pues que tengan bonito fin de semana y nos vemos el lunes, ¿va?